Romanos capítulo 15, versículos 30 al 33 dice de la siguiente manera: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. El tema que vamos a estar considerando se titula Una petición de oración. Una petición de oración. El apóstol Pablo fue sin duda uno de los más grandes, si no el más grande cristiano que jamás haya vivido. Fue un hombre de poder que fue utilizado por Dios de maneras extraordinarias, magníficas. Vio al Señor obrar más milagros y salvar más almas que las que usted o yo pudiéramos ver durante toda nuestra vida. Uno pensaría que un hombre de su estatura no necesitaría ayuda, sobre todo en asuntos de la fe. Sin embargo, ese no es el caso. El apóstol Pablo, en varias ocasiones en sus escritos, se le encuentra pidiendo al pueblo de Dios que oren por él. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:25, en la segunda carta, también en el capítulo 3, versículo 1, y en Hebreos capítulo 13, versículo 18. Aquí tenemos a un hombre que está en la cima espiritualmente hablando, pero que siente la necesidad de que los hijos de Dios luchen por él en oración. Aquí tenemos a un hombre que es profundamente consciente, hermanos, del beneficio de que los santos le levanten en oraciones a Dios. Cuando Pablo pide que oren por él, nos está mostrando uno de los mayores privilegios que tenemos como cristianos. Cuando oramos por ellos, por los que predican, por los que enseñan, por los que anuncian el Evangelio, cuando oramos por ellos y los llevamos en oración y llevamos sus necesidades ante el Señor, entonces estamos tomando parte en el ministerio que ellos desempeñan. Así que mientras Pablo pide que la gente le apoye, también los invita a unirse a él mientras está predicando el Evangelio, mientras está sirviendo al Señor. En la iglesia de Cristo se han levantado hombres sumamente valiosos para la obra de Dios a través de la historia. Ha habido hombres que han sido usados por Dios de maneras extraordinarias. Sin embargo, detrás de cada uno de ellos hubo personas que oraron y tocaron el cielo en su nombre. Puede que no recordemos los nombres de los que nos han acompañado en la oración, pero cuando se entreguen las recompensas en el tribunal de Cristo, aquellos que trabajaron en secreto recibirán tanto como aquellos que trabajaron en el campo. Veamos la súplica final de Pablo a los cristianos romanos. Es posible que este mensaje nos recuerde la importancia de la oración intercesora y que nos pongamos a orar por las necesidades y las vidas de quienes nos rodean. Veamos entonces lo que nos dice la Escritura mientras meditamos en el tema una petición de oración. Dice en el versículo 30: Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. La petición, mis hermanos, de una oración es un llamado a la diligencia en la oración. Pablo les ruega, dice ahí en el versículo 30, les ruega que se unan a él en oración por su obra. Y esta es una palabra muy fuerte, hermanos.
Es una palabra fuerte cuando se usa la palabra rogar. Os ruego, es más que una simple petición. Es la misma palabra que se usa en Romanos capítulo 12 en el versículo 1. Cuando dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En ese pasaje Pablo los llamó a presentar sus cuerpos al Señor. Mientras que aquí, en el pasaje que nos ocupa, se les llama a unirse a Él en un servicio de oración. La palabra ruego en el texto griego tiene un matiz de urgencia, como cuando alguien está en peligro y manda un SOS. Esta urgencia se hace todavía más patente cuando el apóstol Pablo dice, os ruego por nuestro Señor Jesucristo. Es una petición urgente y solemne. Pablo, en otras palabras, está diciendo que necesita ayuda y les está invitando a que se pongan a su lado y oren por él por algunas cosas importantes para su ministerio. Es como un mediocampista cuando juega fútbol. A veces sobresalen los mediocampistas o los que meten goles, ¿verdad? Y decimos, es un excelente jugador, es muy bueno. Pero la realidad es que ese hombre no sería tan bueno si no estuviese acompañado por aquellos que le asisten, ya sea para recibir la pelota o para protegerlo de aquellos que pudieran quitársela. En el fútbol americano todavía eso es más evidente. El que toma la pelota tiene que correr en medio de todos los jugadores y siempre va a haber a su lado quienes vayan atajándolo, protegiéndolo para que él pueda correr sin problemas. Bueno, de eso se trata aquí. El apóstol Pablo está pidiendo ayuda. Quienes estamos sirviendo al Señor, dice Pablo, necesitamos la asistencia de otros para que nuestro ministerio sea efectivo. Considere, por ejemplo, los motivos de esta oración. Dice allí el versículo 30, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Pablo les dice que no está pidiendo egoístamente sus oraciones. Quiere que sepan que está pidiendo porque quiere que Jesús reciba toda la gloria. Quiere que la obra sea exitosa para la gloria de Dios. La petición de Pablo no es para sí mismo, sino para que la obra avance, para que la obra que desempeña tenga éxito. Entonces el apóstol Pablo nos enseña los motivos correctos de una petición. Ese debería ser el tema central, mis hermanos, en cada petición de oración. A veces estamos aquí nosotros todos los domingos y pedimos por esto, por aquello, por mi cuerpo, por mi dinero, por mi trabajo, por mi esto, por mi lo otro. Pero ¿cuál es el fin? El propósito es nada más tener cosas. El propósito es nada más lograr algunos proyectos. El propósito es nada más estar a gustos aquí en la tierra. Eso no es correcto, hermanos. El fin de toda petición tiene que ser glorificar a Dios. Esa es la idea central. No se trata de que estemos aquí como si Dios fuera Aladino y le pintamos ahí o le movemos ahí o le limpiamos, ¿verdad? El recipiente y entonces Él nos va a conceder todos los deseos que queramos. No, Dios no es Aladino. La idea de toda petición de oración tiene que ser la gloria de Dios. ¿Podemos realmente orar esa oración con fe, sabiendo que es para la gloria de Dios? ¿Usted quiere estar sano? ¿Usted pide a Dios en oración por eso? Bueno, pero que esa sanidad sea para la gloria de Dios. ¿Usted pide por empleo? ¿Usted pide por alguna cosa que sea para la gloria de Dios? Que Dios sea finalmente glorificado. De otra manera, nuestras oraciones son supersticiosas, nada más. Es lo que busca cualquier religioso allá afuera. ¿Qué es lo que buscan las religiones paganas? El bienestar, nada más. Sacrifican animales,
o hacen ellos mismos algunos sacrificios. ¿Para qué? Para estar ellos bien. Los que van a la basílica de rodillas, ¿qué buscan? No, pues vengo aquí para que Dios me sane, o para que Dios le dé sanidad a mi mujer o a mi madre, y eso es todo. No, la idea final de toda petición de oración tiene que ser la gloria de Dios, que Dios sea glorificado. Hay veces que las personas me piden a mí por oraciones, para que oren por algún asunto o por otro, y saben cómo quieren que resulte eso, porque si no, no me lo pedirían. Me escriben o me dicen: ore por mí, oren por esto, ore por aquello, ahí le encargo que ore por esto. Bueno, muchas veces no tengo la libertad de orar como ellos quieren que ore. Tengo que orar: Señor, si es tu voluntad, haz esto o aquello. Oh Señor, si esto te glorificará, entonces haz esto o aquello. Y eso es lo que a muchos no les parece. Debemos tener cuidado con el motivo de nuestras oraciones. ¿Cuál es el motivo? Recuerdo una vez a unas personas que estaban pidiendo por oración por sus hijos, porque se iban a cruzar de mojados, ¿verdad? Cuando el río tenía agua, porque ahorita ya nadie se cruza de mojado. Pero ellos estaban pidiendo por las oraciones por ellos, para que llegaran con bien allá. ¿Cuál era la idea ahí? ¿Glorificar a Dios? ¿Iba a ser Dios glorificado cuando estos jóvenes iban a romper la ley? ¿A violar la ley? Claro que no. Debemos tener cuidado con el motivo de nuestras oraciones. Observen que Pablo dice: por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. Cuando somos salvos y el Espíritu de Dios mora en nosotros, una de las primeras cosas que hace es darnos amor por el pueblo de Dios. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 5? Y no pierda el texto. No pierda Romanos 15, porque vamos a volver ahí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando somos salvos, entonces podemos llegar a amar al pueblo de Dios. Este amor de Dios en nosotros es una de las principales razones por las que oramos unos por otros. Si amo a mi hermano, me preocupa lo que le afecta y querré ayudarle a orar por ello. Por lo tanto, la oración debe nacer de un deseo profundo e intenso de glorificar a Dios y del amor por nuestros hermanos. Porque cuando amamos a nuestros hermanos, entonces amamos a Dios. Solamente entonces. No es posible amar a Dios y aborrecer a un hermano. Fíjese qué tremendo. No se puede, ¿verdad? No se puede. Es un mentiroso el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano. ¡Qué tremendo! Porque el que aborrece a su hermano aborrece a Dios. Entonces, si el que ama al hermano ama a Dios, ¿qué será el que aborrece a su hermano? Aborrece a Dios. Tremenda cosa. Así que cuando yo amo a mi hermano, voy a orar por él para que esté bien. Esos son los motivos de la oración. Ahora considera el servicio en la oración. Según la Nueva Versión Internacional, porque aquí estamos leyendo de la versión 60, Pablo dice a los hermanos que se unan conmigo, dice, en esta lucha. Mientras que la Reina Valera 60 solamente nos dice que necesita ayuda, ¿verdad? Dice el texto. En la Nueva Versión Internacional dice que se unan a mí en esta lucha. Según esta versión, Pablo llama a los santos a luchar. La palabra luchar lleva la idea de entrar en combate en compañía de otro. Es la misma palabra
de la que obtenemos nuestra palabra española agonía. Es la misma palabra que se usó para referirse a Jesús cuando oró en Getsemaní, en Lucas capítulo 22, versículo 44. Representa la oración como una lucha a muerte, hermanos. Y eso es exactamente lo que es. Déjeme decirle que no importa lo que usted llame a la vida en Cristo, es más fácil que hacer oración. Fíjese bien lo que voy a decir, lo que estoy diciendo. Es más difícil hacer oración que practicar la fe. Es más difícil. Y es lo que está diciendo Pablo aquí. ¿Por qué? Porque la oración no solo representa un conflicto con las fuerzas del mal, sino que también representa un conflicto con nuestra propia carne. Nuestra carne siempre estará en oposición para que no nos dediquemos a la oración, hermanos. Todas las fuerzas del mal tienen temor de que el cristiano haga oraciones eficaces. Todas las fuerzas del mal, el diablo, el mundo y la carne, no quieren que el cristiano haga oraciones eficaces. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, dice Santiago 5:16. Pablo no se está refiriendo a este acercamiento casual al trono de la gracia cuando se ora por los alimentos, por ejemplo. No, él no se está refiriendo a eso. Él está hablando de personas que se acercan confiadamente al trono de la gracia y que se esfuerzan por aferrarse a Dios y entrar en guerra, en conflicto, en lucha, hermanos. En Isaías capítulo 64, en el versículo 7 dice, Isaías 64, 7, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. ¿Ven? Hay un conflicto, hay una lucha entre la oración y las fuerzas del mal. ¿Dónde están los que permanecen fieles durante las vigilias de la noche? ¿Dónde están los santos que apoyarán sus cabezas en los escalones de las puertas del cielo? Que se agarran a los cuernos del altar por fe y sitian el trono de Dios hasta que Él responda. ¿Dónde están esos cristianos? Ese era el tipo de guerreros que el apóstol Pablo está buscando aquí. Él está convocando a ciertos guerreros. A esos guerreros de oración que Pablo está buscando, deben ser ese tipo de guerreros que necesitamos hoy en día, hermanos. La lucha no es solamente acá, en la vida diaria. El conflicto real está en privado. El conflicto real está en nuestros hogares. El conflicto real está ahí adentro cuando estamos solos delante de Dios. Ahí está el conflicto. Ahí es donde se hace la lucha. Ahí es donde se hace la guerra, hermanos. Ahí, en la oración. Y Pablo sabe eso, y por eso Pablo está diciendo, quiero que se unan a mí en esta lucha, en esta guerra, en este conflicto mortal. La oración es nuestra oportunidad de entrar en guerra espiritual. La oración es nuestra oportunidad de permanecer firmes en el poder de Dios y pelear batallas contra enemigos que no podemos ver. Es nuestra oportunidad de ganar batallas que no podemos pelear con nuestras propias manos, que no podemos pelear con armas como espadas o pistolas. Es una guerra que se libra en el corazón de cada cristiano. Es en la oración donde el poder desciende sobre los que oran. Es la oración de una madre que protege a su hijo en la guerra a miles de kilómetros de distancia.
Es la oración de la iglesia que satisface las necesidades del evangelio. Que nunca descuidemos ni minimicemos el enorme potencial de la oración. Hay que traerlo a la mente, hermanos. Y si no lo tenemos, hay que sembrar ese pensamiento. Yo estoy muy agradecido a Dios, hermanos. Siempre estaré muy agradecido a Dios por aquellos santos que están pagando el precio en oración para que mi vida y mi obra como predicador del evangelio siga adelante. Yo estoy seguro, estoy plenamente convencido de que sin ellos yo no estaría predicando ahora. La oración es importante para el predicador y por eso dice Pablo aquí: os ruego que entren en conflicto conmigo en oración. Una petición de oración, según Pablo, es un llamado a la oración específica. Dicen los versículos 31 al 32, fíjese bien, de Romanos 15. Para que sea librado, ahí está, vean el propósito, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. La petición de oración es un llamado a orar específicamente. Pablo no está pidiendo oraciones generales que no sirven para nada. Pablo no se limita a decir, oren por mí y ya. No, él específicamente les dice sobre qué quiere que oren. Se toma el tiempo para decirles a estos creyentes exactamente qué es lo que tienen que pedir a Dios. Así que, hermanos, lo que aprendemos aquí es que la oración debe ser específica. No debemos tener miedo de expresar nuestras peticiones al Señor con toda claridad. Si no lo hacemos, entonces nunca podremos saber si la oración es respondida o no. Cuando yo pido agua, ¿qué pido? Agua. Pero si no más llego yo y digo, oiga, tengo una petición. Sí, dígame. Ya. Tengo una petición, sí, pero ¿qué quiere, no? ¿Qué quiere? De la misma manera tenemos que ir a Dios con una petición específica para saber exactamente si Dios contestó positivamente o negativamente a esa oración. Si hacemos oraciones generales, no sirve. Oraciones generales no funcionan. Observe las tres áreas específicas en las que Pablo pide oración. En primer lugar, Pablo pide para que el camino sea protegido. Dice ahí en el verso 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él quiere protección en su camino. Pablo sabía que estaba caminando hacia el foso de los leones. Había gente en Jerusalén, hermanos, que odiaba a Pablo y odiaban el mensaje que predicaba y que no se iban a detener por nada hasta quitarle la vida, hasta matarlo. Qué tremendo saber que yo voy a un lugar donde me odian tanto que incluso están dispuestos a matarme. Y para allá iba Pablo y dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él sabe que esa gente, hermanos, está dispuestos a matarlo, están dispuestos a eso. Mire, por ejemplo, no pierda Romanos 15, vamos al libro de los Hechos para que se dé cuenta usted. En Hechos capítulo 23, versículos 12 y 13. Vamos a ver qué intenciones perversas y malvadas tenían estos rebeldes de Judea. Dice Hechos 23, 12 al 13. Dice ahí el pasaje. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían
ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento. Fíjese, no vamos a comer ni a beber, no vamos a alimentarnos hasta que lo matemos. Y es un juramento que hicieron bajo maldición. Así que ya se imaginará usted, había más de 40 hombres ahí que decidieron no comer ni beber hasta que hubieran matado al apóstol Pablo, y Pablo iba para allá. Por eso Pablo dice: los invito a que estén conmigo a mi lado, para que combatan conmigo, para que luchen conmigo, pero no con armas físicas. No se trata de ir a echar montón y agarrarlos a golpes a los 40, no. Les dice: luchen conmigo en oración para que me libre de esos rebeldes. Lo odiaban y él está orando por protección. Esa misma clase de oración es necesaria hoy, hermanos. Hoy en día, exactamente lo mismo. El pueblo de Dios sigue siendo atacado por un enemigo espiritual. El apóstol Pedro dijo que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está buscando devorarlos, o lo que cada cristiano necesita de la oración del otro. ¿Cuándo aprenderemos que nuestro verdadero poder como iglesia no reside en nuestro tamaño? Nuestro poder como iglesia no está en nuestra organización, no está en nuestra afiliación, no está en nuestra educación. Nuestro verdadero poder, hermanos, es de naturaleza espiritual. Porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos la espada del Espíritu, la armadura de Dios, y todo, dice Pablo, reforzado ¿con qué? Con la oración. A través de la oración se ejerce el poder que la iglesia tiene, el poder espiritual que tenemos. A través de la oración, hermanos. No a través de palabras, no a través de dinero, no a través de fuerza, no a través de tamaño. Si decimos: somos una iglesia fuerte porque somos 200 miembros, porque somos 500 miembros si usted quiere, y tenemos mucho dinero, allí no está la fuerza de la iglesia. La fuerza de la iglesia está en la oración. Porque aunque sean 2 o 3 los que están congregados en su nombre, Él oirá. Aunque sean 2 o 3, Él oirá. Y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento, como hombres vencieron ejércitos completos, siendo solamente 1 o 2 personas. ¿Por qué? Porque invocaron por la protección y el poder de Dios. Conquistaron reinos y derribaron murallas. Murallas que nadie había podido conquistar. ¿Por qué? Por la oración, hermanos. El poder y la fuerza que tenemos nosotros es la oración. Ahí está nuestra fuerza. No en el dinero, no en las amistades o en las afiliaciones, sino en la oración. Usted no tiene idea de cuántas cosas puede hacer el Señor cuando se ora. Yo mismo puedo dar testimonio. Yo siempre doy testimonio de cuántas cosas me ha librado el Señor a través del ministerio hasta el día de hoy. Cuando yo veo mi ministerio, hermanos, veo hacia atrás desde cuando comencé a mis 17, 18 años de edad a predicar el Evangelio hasta nuestros días, y veo cuántas cosas me ha librado Dios, cuántas cosas me ha librado, cuántos peligros, cuántos enemigos he podido sortear. Pero ¿sabe por qué? Por la oración de hermanos. Ahora mismo sé que hay hermanos orando por mí, y Dios me sigue librando. La protección que Él me ha dado es el resultado de los santos que oran por mí. Sin sus oraciones, hace tiempo que mi obra y mi ministerio estaría arruinado totalmente, acabado fácilmente. Sin embargo, el poder estar en el ministerio radica en que hay hermanos ahí orando por mí. Y yo puedo dar testimonio de eso. Pablo pide específicamente entonces por la protección. En segundo lugar, pide porque la obra prospere. No que prospere él, sino que la obra prospere. Y ese es el siguiente punto de oración de Pablo, porque él dice ahí en Romanos 15:30,
que oren por él, y luego dice el 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y luego dice, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Él está pidiendo eso, que la ofrenda que está llevando a Jerusalén sea acepta, ¿verdad? Eso es lo que está pidiendo. ¿De qué ofrenda habla? Bueno, dice el versículo 27, desde el 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Es de esa ofrenda que habla en el versículo 31. Únanse a mí en esta lucha para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. ¿Por qué tendría problemas Pablo con esa ofrenda? Porque está diciendo, luchen conmigo para que esa ofrenda sea acepta. Bueno, porque los judíos incrédulos querían que Pablo muriera. Y los creyentes todavía desconfiaban un poco de Pablo. Acuérdense que Pablo persiguió la iglesia. Durante algunos años él fue perseguidor y muchos hermanos le tenían miedo. Ahora él va a Jerusalén a llevar esta ofrenda y dice, primero que llegue con bien y en segundo que sea acepta. Que no se vayan a espantar los hermanos y decir, ay, viene este Saulo de Tarso. Dice que trae una ofrenda para nosotros, nos va a traicionar, nos va a llevar a prisión, etc. Bueno, Pablo simplemente quiere que ore para que Dios abra las puertas en Judea y ablande los corazones de todos. Y esa es la misma clase de oración que necesitamos. Debemos orar por todas las cosas que necesita la iglesia. Oremos cuando los predicadores predican. Oremos cuando los maestros enseñan. Oremos cuando los testigos testifiquen. Oremos para que Dios prospere los corazones, para que Dios los prepare y toque las vidas de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Es algo glorioso ver al Señor moverse y prosperar la obra. ¿Por qué no prosperamos? Decimos. Estamos predicando el evangelio, estamos repartiendo folletos, estamos predicando en las calles, estamos haciendo esto y lo otro y lo otro. Podemos hacer muchas cosas, pero si no hay oración no sirve, hermanos. No hay vida, no hay poder en eso. Necesitamos orar fervientemente, luchar, ¿para qué? Para que la obra prospere. Oremos para que la obra prospere. Allá en su casa, hínquese de rodillas, allá en lo secreto y dígale, Señor, prospera nuestra obra. Prospera el trabajo que estamos haciendo, prospera el trabajo en las casas, prosperan los folletos que repartimos. Úsalo, Señor, que tu palabra toque los corazones de esas personas. Si no oramos, hermanos, no sirve, es propaganda. No sirve. Necesitamos que Dios acompañe esos folletos, necesitamos que Dios vaya con los que dan clases en las casas, necesitamos que las predicaciones sean respaldadas por Dios, pero para eso necesitamos orar, para que la obra prospere. En tercer lugar, Pablo pide para que prevalezca la voluntad de Dios. Pablo quiere ir a Roma, ¿verdad? Ya varias veces ha dicho aquí, tengo deseos de ir a Roma, quiero ir a Roma, pero no he podido. Pero quiere ir si es la voluntad de Dios solamente. Quiere encontrarse con estos santos, dice ahí el texto, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, para que con gozo llegue a vosotros, a los romanos, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Pablo pide para que la voluntad de Dios prevalezca, hermanos. Quiere encontrarse con estos santos si es la voluntad de Dios solamente. Quiere regocijarse con ellos si es la voluntad de Dios. Pablo les pide que oren para que se haga la voluntad de Dios en esas cosas.
Aquí Pablo habla de gozo y de refrigerio. Gozo y refrigerio. Estas cosas existen donde se lleva a cabo la voluntad de Dios. Donde no hay voluntad de Dios, no hay gozo ni refrigerio. Podrá haber gozo mundano, podrá haber alegría mundana, pero no hay gozo de Dios ni refrigerio de Dios. El gozo y el refrigerio son producto de la voluntad de Dios. Sobre todo Pablo quiere que se cumpla eso, la voluntad de Dios. Cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces tenemos gozo de a de veras. Gozo de a de veras. Cuando estoy fuera de la voluntad de Dios, entonces hay pérdida de gozo. No hay gozo. No hay. Cuando estoy en su voluntad, soy refrescado en el espíritu. Cuando estoy fuera de su voluntad, no hay refrigerio en el corazón. Hay sequía. Hay sequía. No hay vida cuando estoy fuera de la voluntad de Dios. Hay amargura. Pero cuando estoy dentro de la voluntad de Dios, hay gozo, refrigerio. Se goza la vida. Por muy miserable que viva, hay gozo. No importa que esté postrado allí en cama con enfermedades horribles, pero cuando está dentro de la voluntad de Dios, hay gozo y refrigerio aún en esas circunstancias. Como iglesia, cuando oramos y vemos al Señor obrar su voluntad en medio de nosotros, hay gozo y un espíritu renovador en la casa de Dios. Cuando funcionamos a nuestro antojo, a nuestras ideas, a nuestra voluntad, entonces no tenemos poder, ni gozo, ni renovación, ni nada. No tenemos nada, hermanos. Quizás hemos pecado de confiados, de pensar que nosotros somos lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente hábiles para hacer la obra de Dios. No es cierto. Necesitamos que la voluntad de Dios se cumpla y entonces habrá gozo, refrigerio. Todos, yo creo yo, espero no equivocarme, pero creo que todos tenemos cosas que queremos que el Señor haga aquí en esta congregación. Supongo, ¿verdad? Espero no equivocarme, tal vez ustedes tengan su corazón en otro lado, porque dice la Biblia que donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón, y tal vez su tesoro no está aquí. Tal vez su tesoro no es la obra de Dios, la iglesia. Tal vez tenga un tesoro en otra parte y por eso no tiene esas ideas o esos pensamientos para la iglesia. Sin embargo, si es así, si nuestro tesoro está en la obra de Dios, entonces todas nuestras oraciones deben enfocarse en eso, en que la voluntad de Dios se haga. Si se está haciendo su voluntad, entonces habrá alegría y refrigerio, hermanos. Pero cuando no, entonces no habrá alegría ni refrigerio. Va a llegar usted aquí y así podamos ser 100 miembros, usted no se va a gozar. Usted va a ir al pecado, usted va a ver maldad. Pero cuando está la voluntad de Dios, aunque sean 2 miembros, ahí va a haber gozo. No va a haber lugar para la frustración. No hay lugar para la frustración, para la amargura, para la tristeza. No, cuando se está haciendo la voluntad de Dios, hay gozo y refrigerio. Y hay que orar por eso, para que se haga la voluntad de Dios. Finalmente, Romanos 15, versículo 33. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Una petición de oración es un llamado al deleite en la oración. Este versículo final es una visión del corazón de Pablo. Él es capaz de dejar todos estos asuntos en las manos de Dios y descansar en la seguridad de que Dios se ocupará de los creyentes ahí en Roma. Este versículo final es algo así como una oración de Pablo. Vea, es una oración de Pablo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Es una bendición que él declara.
Es pronunciada por el apóstol en nombre de la iglesia y nos enseña acerca de algunos componentes valiosos que deben incluirse en nuestras oraciones privadas. Aquí Pablo no está llorando. Si se fijan, yo no leo aquí a Pablo llorando o desesperado, ¿verdad? No. Él está levantando los brazos en señal de victoria, no de derrota. Pablo no escribe con una intención de derrota, con un aire derrotado, no. Él está diciendo a estas personas: he encomendado estos asuntos a Dios y estoy tranquilo, en reposo. Hagan ustedes lo mismo y descansen también. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Es decir, que cuando hacemos esto, vemos lo mismo que Pablo. Descansamos en la verdadera paz. No descansamos en paz, sino descansamos en la verdadera paz. Pablo va a Jerusalén, ¿verdad? Ya lo vimos, va a llevar la ofrenda. Y no sabe qué le espera cuando llegue ahí. Ahí hay gente que lo quiere matar. Ya sabemos que al menos hay más de 40 hombres que están listos para matarlo en cuanto lo vean. Por lo que sabe, puede que lo maten, o si bien le va, puede que lo lastimen gravemente. Sin embargo, él descansa en la paz que da Dios. A pesar de eso, puede poner todas sus necesidades en los fuertes brazos de Dios y confiar en que Él se ocupará de todo eso, hermanos. También puede tomar a estos cristianos romanos en medio de sus persecuciones y decirles: Dios está con ustedes, tranquilos, estén en paz. Oye, pero ¿cómo voy a estar en paz si me van a quitar la vida? Hay un gran riesgo de que me quiten la vida. No importa, usted debe estar en paz. Descanse en Dios. Usted es victorioso, o sea que quede vivo, o sea que no. Usted está en victoria. Ya Cristo lo decía, ¿no? No temáis a los que matan el cuerpo. No temáis. ¿Por qué? Porque el alma no pueden matar. No pueden hacernos más allá de lo físico, no pueden hacernos nada más. Y si somos fieles y nos hacen algo, nos hacen un favor. ¿Qué más grande favor que mandarnos al cielo directamente, sin escalas? Así que ese Pablo, estén en paz, estén tranquilos. Y esta es una lección para usted y para mí mientras luchamos en oración delante del Señor. Cuando hemos orado sobre un asunto con fe y lo hemos encomendado a la voluntad de Dios, entonces podemos tener paz en nuestros corazones. Descanse. Este es el procedimiento. Viene un afán a mi vida, estoy afanado, bien, lo pongo en las manos de Dios. Dice Pablo: por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Entonces viene el afán, usted mándelo para allá, mándelo al cielo el afán, mande al cielo esa preocupación, mándela para allá. ¿Y qué sigue? La paz. Descanse en eso, descanse, tranquilo, descanse en eso, deje que Él se ocupe, deje que Dios se ocupe de eso. Él se va a encargar de ello por nosotros. Puede que Él no responda de la manera que queremos, eso es cierto, pero siempre hará lo correcto con las cosas que le pedimos. Quizás no nos respondió como queríamos, pero una cosa es segura: lo que Él va a hacer es lo correcto, es lo justo, es lo adecuado, es lo necesario. Así que hay que descansar en eso. Cuando hayamos orado, descansemos en Él. Hay que descansar en la presencia de Dios. Dice Pablo ahí: y el Dios de paz sea
con vosotros. Ahí está la presencia de Dios. Que Dios sea con vosotros. Pablo les recuerda a estos creyentes que no solo tienen la paz de Dios en la que descansar, sino que también tienen la presencia de Dios para confiar en eso. Pablo quiere que sepan que pueden contar con Dios y que pueden contar con que Dios estará con ellos mientras pasa esa situación. Como Pablo dice, a donde voy es muy peligroso, hay mucho riesgo, pero confío en que no solo tengo la paz de Dios, sino que Él va conmigo. Cada golpe que Pablo reciba es algo que Dios verá. Cada latigazo, cada puñetazo que él sienta, ahí estará Dios en un lado viendo eso. Él está con nosotros. Cada injusticia, cada calumnia y difamación es oída por Dios. Cada daño que recibimos es visto por Dios. Dios lo testifica. Nada podrá hacerse escondida cuando Dios va con un cristiano. No puede hacerse nada escondida. A usted lo pueden agarrar y meterlo en un cuarto oscuro para que nadie se dé cuenta, pero no saben que Dios todo lo ve. Ahí está testificando lo que le están haciendo. Así que Él quiere que sepan que tener a Dios es mucho más valioso que tener cualquier cosa que Dios pueda darles. Tener a Dios es más valioso que cualquier cosa que Él pueda darnos. Usted y yo tenemos la misma seguridad a medida que avanzamos en esta vida. Hay momentos en que miramos las situaciones y pensamos que son totalmente desesperadoras, ¿no? Nos queremos volver locos cuando hay una situación difícil en nuestra vida. Enloquecemos, perdemos la fe, pensamos que ya no hay esperanza. Pero todo eso sería cierto cuando dejamos a Dios fuera, hermanos. ¿Sabe por qué estamos ansiosos y preocupados cuando algo nos golpea? Porque estamos dejando a Dios fuera del asunto. Como que decimos, Dios no se va a meter en esto. Está muy ocupado allá en el cielo atendiendo otras cosas, no se mete con estas cosas. Estoy solo en esto. No hay quien me ayude, pensamos. Pero eso no es verdad. ¿Qué les pasó a los judíos, sobre todo a los espías allá en Números capítulo 13? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando regresaron a dar el informe los espías? ¿Qué dijeron, hermanos? Dijeron, no, estamos acabados, estamos muertos. Esa es gente de guerra, gente grande, gente con ejércitos. Nosotros somos un montón de ex esclavos, ¿verdad? Que lo único que sabemos es trabajar la tierra, somos campesinos. Allá hay gente de guerra, gente grande, gente fuerte que nos va a destruir. ¿Sabe por qué entraron en esa desesperación? ¿Y por qué el pueblo comenzó a llorar y a gemir la derrota antes de que sucediera? Porque dejaron a Dios fuera del asunto. Y solamente 2 tenían a Dios en el asunto. Si Dios dijo que nos va a dar esa tierra, entonces así es. Pero ¿cómo la vas a conquistar? Pues ¿qué no estás viendo los muros? ¿Qué no estás viendo los soldados? ¿Qué no estás viendo las armas? Nosotros traemos puros palos. ¿Y qué? ¿Qué importa que traigamos puros palos? ¿Les vamos a aventar ovejas o qué cosa? Bueno, traían a Dios. Y eso es lo que importa. Traer a Dios. Se metieron en tremendo lío cuando dejaron a Dios fuera. Nunca debemos dejar a Dios fuera de nada. De nada. Él siempre está con nosotros sin importar la situación, sin importar cómo responda a nuestras oraciones, hermanos. Tal vez Él le negó algunas cosas, tal vez Él le dijo no a algunas cosas, pero eso no significa que lo está abandonando. Si Él dijo que no, es por su bien. Si Él dijo que no, hay que aceptarlo. Si Él dijo no, entonces hay que someterse a eso, pero no significa que Él ya nos abandonó. Él siempre va a estar ahí. ¿Qué dijo a sus apóstoles? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Él no te desamparará, no te dejará, dice Hebreos capítulo 13, versículo 5. Por lo tanto, tengamos confianza al enfrentar los mares tormentosos de la vida. Tengamos confianza que Él está con nosotros. Tengamos confianza que el ángel del Señor campa alrededor de nosotros. Tengamos confianza incluso en la sombra de muerte. Tengamos confianza incluso ahí, porque Él siempre está ahí. El que camina sobre las olas es el que sostiene nuestras manos. El que camina sobre las olas es el que nos ayuda. Nunca nos abandona. Pablo estaba orando y la gente de Roma estaba orando también. Todos estaban orando. Tremenda lucha que estaba pasando aquí. Una guerra se estaba librando acá. Pablo orando y los hermanos de Roma orando por él. La pregunta es esta: ¿respondió Dios sus oraciones? ¿Respondió Dios alguna vez estas oraciones que está mencionando Pablo aquí? Sí lo hizo. Usted lea en su casa Hechos capítulo 21 al 23 para que vea que Dios contestó esas oraciones. Dios respondió. ¿Por qué? Porque Pablo fue protegido así como él pidió que oraran por él. Fue protegido, fue bien recibido por la iglesia en Jerusalén. Vea, Hechos 21, 17. Hechos capítulo 21, versículo 17. Se cumplió porque llegó con bien a la iglesia, llegó con bien, Dios lo protegió. Y luego dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Él quería que fuera acepto ahí, y así fue. Pudo regocijarse con ellos, pero ¿sabe también qué otra cosa le concedió el Señor? Él quería ir a Roma, ¿verdad? Pablo quería ir a Roma y deseaba ir a Roma y dice, no he podido porque me han impedido y no he podido. Pero él tenía un anhelo de ir a Roma y lo puso a Dios en oración. Bueno, vea lo que dice el capítulo 28. De aquí de Hechos. Capítulo 28 de Hechos, versículos 14 al 15. Dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos ¿a dónde? A Roma. Fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Se cumplió lo que él había pedido. Las respuestas de Dios a las oraciones son históricas. Yo entiendo el anhelo de Pablo en toda la carta de Roma, que quiere ir y que quiere ir y que quiere ir. Y finalmente dice el Hechos 28 que llegó a Roma y conoció a los hermanos y se regocijó con ellos como era el plan. Dios escuchó esas oraciones de Pablo y de la iglesia y fueron respondidas. Así que, hermano, cuando ore, no se desanime si la respuesta no llega tan pronto como uno quisiera. Porque Pablo no acabó de orar y fue a Roma. No, eso no fue así. Pero cuando hayan orado con fe, creyendo, recuerde siempre que Dios responde cada oración que hacemos. Es decir, de que responde, responde. No se queda callado. A veces Él dice sí. Y eso pues nos gusta mucho, nos agrada, nos llena de alegría cuando Él dice sí a nuestra petición. A veces Él dirá no. Y eso pues no nos gusta. Nunca nos ha gustado el no. A veces Él va a decir, espere un tiempo. Espere. Y yo creo que esa es la respuesta más difícil.
Cuando me dice que sí, me lleno de gozo. Cuando dice que no, no me gusta. Pero cuando me dice que espere, eso es lo más difícil, esperar. Es lo más difícil. Hubo hombres en la Biblia que tropezaron por no esperar. Se desesperaron y tropezaron por no esperar la respuesta de Dios. Hay que aprender eso. Hay que esperar cuando Él dice hay que esperar. Pero aún así, hermanos, es una bendición saber que todas nuestras oraciones son respondidas. Y que toda respuesta, sea positiva, negativa o en espera, es lo correcto, es lo mejor, es lo necesario. Por lo tanto, oremos confiando en la sabiduría de Dios. ¿Van a orar ustedes por la iglesia? ¿Van a luchar por la iglesia en oración? ¿Van a orar por cada uno de los que somos miembros? ¿Van a orar por mí? ¿Van a luchar conmigo? ¿Van a orar por otros predicadores? ¿Orarán al Señor confiando en que Él protegerá nuestro caminar? ¿Hará prosperar nuestra obra como iglesia y su voluntad va a prevalecer entre nosotros? Apunte esas oraciones, apunte esas peticiones y luche. Luche. Si oramos como Él nos ha enseñado, entonces lo que sigue es que lo vamos a ver obrar de maneras que nunca nos habíamos imaginado, que no sabíamos que era posible. Y cuando eso suceda, finalmente, demos gloria al Señor por su respuesta. Puestos de pie entonces, vamos a cantar un himno. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así. Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga. Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor.